Permítanme, en primera instancia, hacer referencia a la situación de la periodista Salud Hernández. La información que tenemos es que el sábado en el atardecer, Salud Hernández estaba en el municipio de Letarra y ahí la recogió, después de almuerzo, una motocicleta y se fue para la vereda de Filogringo. Le pagó 35,000 pesos al conductor de la motocicleta y se mezcló con un personal, y eso es lo último que sabemos de Salud Hernández. No tenemos información, ni nadie ha reclamado si fue secuestrada, retenida contra su voluntad. Salud Hernández ha sido una periodista muy importante de este país. La conozco personalmente hace mucho tiempo. Salud en los últimos 5 años y medio, casi 6 años de gobierno, ha sido una crítica feroz de mi gobierno. Ha sido crítica de la Presidencia de la República y crítica mía. Pero precisamente por eso, por ser una persona que está criticando el gobierno, es que yo le he dado la instrucción a la fuerza pública, a nuestros generales, comandantes de todas las fuerzas y al director de la policía, que tienen que desplegar todos los esfuerzos necesarios para ubicarla y retornarla a la libertad si es que está retenida en contra de su voluntad. Y digo esto porque ese es el talante de este gobierno democrático, que le da todos los derechos a la oposición y a sus críticos a que ejerzan ese derecho a la protesta y a la crítica. Y ese ha sido una constante desde el primer día de mi gobierno. Creo que pocos gobiernos han dado más muestras de ese talante democrático. Aquí tenemos al señor presidente del Congreso de la República, uno de los poderes públicos. Creo que puede dar fe del respeto por la independencia del Congreso de la República. Aquí está el señor exministro de Justicia de mi gobierno, muy apreciado por todo el Poder Judicial, y puede dar fe también del inmenso respeto que desde el primer día hemos mantenido por la independencia del Poder Judicial, porque así es como concebimos la democracia, los 3 poderes públicos funcionando armónicamente, como dice nuestra Constitución, pero con total independencia. Y dentro de esa democracia, la libertad de expresión, la libertad para criticar el gobierno, la libertad para protestar contra el gobierno es un derecho sagrado que siempre vamos a defender. Y por eso, en este momento, hay una operación que está compuesta por todas las fuerzas, comandada por el subdirector de la policía. Se desplegaron los protocolos necesarios en estas circunstancias y situaciones para dar con la periodista Salud Hernández y, si, repito, está retenida o secuestrada contra su voluntad, por supuesto, llevarla nuevamente a que siga ejerciendo sus derechos como ciudadana y como periodista. Porque es que la oposición, sin argumentos, porque cada vez vemos que se buscan argumentos donde no existen,
Ha comenzado también a decir que este gobierno es un gobierno dictatorial, que el presidente de la República está asumiendo poderes de dictador. Háganme el favor, si es todo lo contrario. Lo que hemos hecho durante todos estos años y seguiremos haciendo hasta el último día de mi mandato es precisamente respetar nuestra Constitución que juramos cumplir, nuestras leyes, las libertades de los ciudadanos, el derecho a la crítica, el derecho a la protesta, respetar la independencia de los poderes públicos y alimentar la dialéctica que es tan importante sobre todos los temas nacionales. Esos críticos que dicen y que acusan al gobierno de querer dar golpes de Estado con decisiones que lo que buscan es precisamente lo contrario, respetar el Congreso, que sea el Congreso de la República el que tome las decisiones últimas, por ejemplo, en el proceso de paz, respetar a la Corte Constitucional para que sea esa Corte la que le dé el visto bueno a las decisiones que tome el propio Congreso y verifique que esas decisiones se acogen a nuestra Constitución y a nuestras leyes. ¿Qué más muestra de democracia que esa? Y nuevamente, siempre respetando el derecho a la crítica, el derecho a la oposición, el derecho a la protesta. Y eso además es parte de la función de la Policía Nacional. Y hoy estamos reunidos para graduar una nueva promoción de oficiales. 18 años tenía el general Santander cuando decidió integrarse al batallón de la Guardia Nacional para defendernos de la dominación española. 18 años tenían muchos de los 166 nuevos subtenientes del curso mayor John Anderson Palacio Baque cuando decidieron integrarse a esta escuela como cadetes. Esa es la edad en la que se tienen sueños, se tiene la energía para empezar a luchar por los ideales y se toman decisiones importantes. A esa edad Santander decidió defender el derecho a la libertad y nuestros policías decidieron también defender el derecho de sus compatriotas a vivir en paz, a vivir con más tranquilidad, con más seguridad. A esta escuela han llegado a formarse para ayudarnos a que Colombia sea un país más feliz, un país más seguro, un país en paz. Por eso es tan valiosa esta institución, que en sus 76 años le ha abierto sus puertas a más de 14.000 hombres y mujeres que han buscado recibir mejor formación y que han tenido el gran privilegio de graduarse como oficiales de la Policía Nacional. También han llegado más de 200 policías de otros países, atraídos por la excelencia en la formación, en el trabajo de esta escuela. Por eso, muchas felicitaciones a todos los graduandos, a todos los nuevos y las nuevas subtenientes, y muchas felicitaciones también a sus familias. Las familias que deben sentirse hoy muy orgullosas de ver sus hijos, sus hijas, sus parientes ingresando a ese grupo privilegiado de colombianos que pueden decir con mucho honor: soy oficial de las Fuerzas Armadas de Colombia, soy oficial de la Policía Nacional. Muchas felicitaciones al primer puesto
de la promoción, John Britter Ramírez Herrera, un bogotano, que con su esfuerzo, su valentía, su tenacidad, su disciplina, obtuvo esos puntajes que hoy han sido reconocidos por colombianos y por extranjeros. John Britter Ramírez es biólogo, especialista en anfibios y reptiles, y esa va a ser una carrera que le va a servir mucho hacia el futuro, porque parte de la misión de la policía en ese futuro que estamos todos labrando y creando, la protección de nuestra riqueza, de nuestra biodiversidad, de nuestros recursos naturales, va a estar como una de las prioridades. Su madre es también, a mucho honor, sargento mayor de la policía, María Ligia Herrera, que aquí nos acompaña, que debe estar muy orgullosa. Y también su abuela, 96 años. Tiene que darme la receta para estar a los 96 años con ese vigor. Pueden sentirse ustedes muy orgullosos de este primer puesto, el nuevo subteniente John Britter Ramírez. Todos los oficiales que hoy se gradúan, ustedes están dando este paso, un paso importantísimo. Me decía el general Rodríguez cuando los veía desfilar, hay dos graduaciones importantes. La más importante es esta, la que les permite dar el paso a graduarse como subtenientes. Y me decía, la segunda es llegar a ser general de la República. Muchos de ustedes llegarán también a ser generales, pero ahora comienzan su carrera como subtenientes, una carrera llena de sacrificios, pero también llena de satisfacciones y llena de retos, en un momento histórico para el país, donde la Policía Nacional va a cumplir un papel muy especial. Ustedes serán los guardianes de esa paz que estamos forjando, los guardianes del posconflicto, los guardianes de esa nueva Colombia que vamos a poder construir después de que cese el conflicto armado. Yo le pedí al general Nieto que hiciera una hoja de ruta, que la definiera muy claramente para trabajar en esa dirección. ¿Qué va a hacer la policía cuando se termine el conflicto armado? ¿Cómo vamos a proyectarnos hacia el futuro? ¿Cuál va a ser el papel de esa nueva policía y cuáles son esos principios rectores de esta gran institución? Y lo hizo. 2 días después de su posesión, se reunió con 29 generales y tomaron más de 40 decisiones, 42 decisiones para ser preciso, en 4 áreas que ya comienzan a arrojar resultados. Una de las prioridades que tendrá que ser permanente es la lucha contra el crimen organizado. Hay que evitar a toda costa que ese crimen organizado pueda llenar los vacíos en aquellas zonas donde el conflicto ha estado presente y donde va a cesar ese conflicto. Y las operaciones que se han hecho, más de 300 contra este crimen organizado, están dando cada vez más resultados. Más de 84 de los capos capturados, más de 77 toneladas de droga incautada, en un volumen que no se había visto en el pasado. También uno de los principios que debe
informar permanentemente la actuación de todos los miembros de esta institución, de todos los miembros de nuestras Fuerzas Armadas, de todos los funcionarios del Estado colombiano, es la transparencia, la pulcritud, la lucha contra la corrupción. Ahí también se habían ido haciendo un trabajo y debe ser un trabajo continuo. Se han retirado más de 1.400 uniformados del servicio activo, destituciones, suspensiones, multas, amonestaciones. Y esta es una labor importantísima porque todas las instituciones, pero sobre todo las instituciones armadas y sobre todo la policía, necesitan tener la confianza y la credibilidad de todos los colombianos. Y en la medida que actúen con transparencia, con pulcritud, va a ser mucho más fácil mantener y acrecentar esa confianza y ese respaldo de todos los ciudadanos. Por eso ahí, General Nieto, no hay que bajar la guardia. Ustedes saben muy bien que el crimen organizado y muchos de los delincuentes lo que buscan también es contaminar a la policía, contaminar las instituciones. Es parte de su proceder normal. Por eso siempre hay que tener el ojo avisor y hacer una gran labor todos los días para mantener en alto el nombre de esta gran institución. Otro de los derroteros, y se lo he dicho al general Nieto y a todos los comandantes de nuestras fuerzas, es que hay que trabajar permanentemente por el bienestar de los miembros de la policía. Y así ha sido. Y en la medida en que hemos podido dar más recursos para mejorar ese bienestar, se ha venido haciendo y se seguirá haciendo, porque la deuda de todos los colombianos con sus Fuerzas Armadas es una deuda impagable. Y todo lo que podamos hacer por mejorar el bienestar de los miembros de esas fuerzas y de sus familias será poco. Se ha venido haciendo un gran esfuerzo, por ejemplo, para ascender a más de 7.700 miembros del nivel ejecutivo y suboficiales. Y también otro de los derroteros que nos obliga a la coyuntura es el de prepararnos para los llamados posacuerdos, para el posconflicto. Ahí se creó la unidad policial para la edificación de la paz, que ya tiene una hoja de ruta para los próximos 20 años. Hay un trabajo muy importante que la policía tiene que cumplir y cada vez va a ser más importante porque la seguridad ciudadana se va a convertir en el primer objetivo en materia de seguridad en la medida en que vayamos acabando con los demás sectores o fuentes de inseguridad, la inseguridad que proviene de los grupos armados ilegales, del crimen organizado, y podremos concentrarnos cada vez más en darle la seguridad al ciudadano de a pie. Nosotros no vamos a cometer el error que cometieron otros países de desmantelar las Fuerzas Armadas, inclusive la policía, y le dieron el espacio a bandas criminales, a grupos organizados para llenar el vacío. Todo lo contrario, lo que hemos venido haciendo con el señor ministro, con los comandantes de las diferentes fuerzas, del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea y por supuesto con el director de la Policía, es un proceso de planeación, un proceso de proyección de nuestras Fuerzas Armadas a esa nueva Colombia que estamos construyendo. Por ejemplo, y un ejemplo concreto, esa gran instalación que ha tenido la policía cerca de Ibagué, Pijaos, donde, y fui muchísimas veces a ver cómo entrenaban a nuestros policías en la lucha contra la guerrilla,
los junglas, que además han hecho historia por su capacidad, por su tenacidad. Pues ese tipo de instalaciones hay que irlas transformando y ya se están transformando. Ahora se está transformando hacia una escuela internacional de la Fuerza Policial para la Paz, junto con la ONU, con la OEA, con la Cruz Roja Internacional, para ir reentrenando a nuestros policías en labores como la protección del medio ambiente, como la seguridad rural. Los carabineros van a ser cada vez más importantes y también para poder controlar la seguridad de las ciudades. Se calcula que por lo menos 5, 6, 7 mil policías que hoy están dedicados a la guerra podrán reorientarse y ubicarse para proteger la seguridad de los ciudadanos en las ciudades y también en el campo. 7 mil policías adicionales que llegan a proteger a los colombianos. Eso es lo que va a suceder. Y también la policía ha dado un gran ejemplo de ser una policía visionaria, de irse anticipando a los momentos y a los cambios. Esta policía ya tiene nombre, por ejemplo, en la lucha contra el cibercrimen. Cada vez más vemos cómo los delincuentes usan la tecnología, el Internet, para cometer sus fechorías. Y la Policía Nacional ya tiene instaladas unas capacidades de talla mundial en la lucha contra ese tipo de delito. Por eso, la policía va a estar en un proceso de mejoramiento continuo, de visión continua, para acoplarse cada vez mejor a esa nueva Colombia. Y la policía está cumpliendo dos tareas inaplazables: mejorar el servicio policial y mejorar el bienestar de sus miembros. Y eso también tiene que ser un trabajo permanente. Creamos una comisión de alto nivel para el fortalecimiento de la policía, que no fue, como algunos indicaron, para investigar hechos concretos, hechos que tuvieron resonancia en la opinión pública, no. Fue una comisión para pensar el futuro de la policía y próximamente, el próximo mes, me van a entregar esas recomendaciones. Y mientras tanto, la policía sigue dando resultados contundentes. Estamos desmantelando las organizaciones criminales precisamente para poder vivir en paz, sin FARC y sin estas organizaciones. Capturamos todos los días grandes cabecillas, afectamos sus finanzas, su capacidad operativa. A estos delincuentes del clan Úsuga, de los puntilleros, de los pelusos, todos los días los estamos golpeando. Y todas las semanas estamos haciendo una rendición de cuentas. ¿Cómo nos fue esta semana? ¿Cuántos de los cabecillas pudimos capturar? ¿Cuántos de los miembros de estas organizaciones pudimos neutralizar? ¿Cuánto de sus finanzas pudimos incautar? Bien sea la minería criminal, bien sea el narcotráfico. La última semana, por ejemplo, entre el 10 y el 16 de mayo, se incautaron 13.9 toneladas de cocaína. En un solo golpe, la policía incautó en Urabá 9.3 al clan Úsuga. Nunca antes en la historia de Colombia se ha dado un golpe dentro del territorio colombiano tan contundente como fue el que dio la policía hace unos días, 9.3 toneladas. Y vamos a seguir con esa misma determinación y con esa misma contundencia hasta acabar estas organizaciones criminales. Y no se ha bajado la guardia
en los otros sectores, en las otras fuentes de delincuencia, y los resultados también se están viendo. En lo que va corrido el año, seguimos disminuyendo los homicidios por cada 100.000 habitantes, 5% menos homicidios. ¿Eso qué quiere decir? 247 vidas más, 247 personas que están viviendo, que de otra forma habían sido asesinados. Y seguiremos en esa tendencia que ha venido bajando desde hace más de 35 años, porque estamos en el nivel más bajo de los últimos 40 años. También las estadísticas demuestran, y así me lo informa la policía, que han bajado los hurtos comunes, el secuestro extorsivo, la extorsión misma en muchas zonas del país. Por eso, ustedes, oficiales que hoy ingresan como oficiales de la policía, tienen una gran labor por delante. Nuevamente, muchas felicitaciones. Sus familias son muy importantes. Las familias de los miembros de nuestras Fuerzas Armadas cumplen también un papel muy importante de darles a ustedes el apoyo familiar que los mantiene también con ese entusiasmo y esa determinación para servir a su patria. Les agradezco de antemano a ustedes por sus servicios, a sus familias por el apoyo. Y como decía el general Santander, patria es para mí cualquier rincón de la tierra donde se respete la justicia y se viva con seguridad. Oficiales, nuevos oficiales de la policía, cuiden esa patria. Muchas gracias.